Llegar hasta acá. Ponemos delante de ti esta reunión, cada una de las peticiones que tienen los hermanos que tú conoces en su corazón y las que han sido expuestas para cada uno. Señor, con corazón humilde pedimos que tomes el control de este lugar, de cada una de las personas, de su hogar, de nuestras vidas, Señor, para poder seguir honrándote, alabándote y glorificándote. Y desde ya damos gracias porque sabemos que has contestado, que has enviado esa respuesta a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Voy a así darle el espacio al hermano Eric para que él traiga la enseñanza de esta noche. Bueno, muchas gracias. Creo que el hermano David tuvo problemas con su micrófono. No se le abrió. Ahora sí. No sé si escuchan, yo los oigo muy entrecortados a todos. Le Ya escuchamos nosotros lo escuchamos perfectamente. bien. Le escuchamos bien, hermano. ¿Me escuchan bien a mí? Amén. Sí, sin problema, Eric. Ok, perfecto. Es que la lluvia también afecta un poco. Sí, Está sí. lloviendo muy fuerte por este lado. Bien, mis hermanos, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Muy bien. Permítanme ahora. Ok, muy bien. Las oraciones de Jesús. Hoy estamos con la cuarta oración, si no me equivoco, ¿verdad? La cuarta oración. Y Lucas 6:12 nos dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y voy a leer hasta el 16. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Muy bien. Perdonen, un hermanito del grupo me está escribiendo. Pues vamos a ver si tiene algún problema con el... Ok, perfecto, no pasa nada. Muy bien. Ese versículo, primero, el 12 pareciera un versículo muy corto, ¿verdad? En aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando. Pero ¿saben que ese versículo llamó mi atención? Hace pocas semanas algo mencioné o estaba mencionando ese versículo en diferentes estudios de los miércoles, ¿verdad? De cómo Jesús oraba, de cómo oró. Ah, bueno, y también los jueves en la célula, de cómo él oró pidiendo a Dios sabiduría para escoger a los 12 apóstoles. Sin embargo, ¿saben que no sé cuántas veces leí este pasaje sin prestar atención a la importancia de que Lucas destaque reiteradamente que Jesús oraba? Y especialmente a la forma en que lo expresa en este versículo, Lucas 6:12. Primero dice, en aquellos días se fue al monte a orar, coma, y dice, y pasó la noche orando a Dios. Hasta ahí todo pareciera relativamente ah, normal, ¿verdad? El pasaje bien podría decir, se fue al monte a orar toda la noche. Y sería impactante si entendemos que se trata de Jesús, quien en esencia es Dios mismo. Si me ven viendo para el otro lado, es que tengo mis notas a este lado, ¿verdad?
Ah, ok. Y entonces decía que sería impactante si entendemos que se trata de Jesús, quien en esencia era Dios mismo en ese momento. Pero como se había despojado a sí mismo, tal y como lo explica el apóstol Pablo en Filipenses 2 5 al 11, esa oración la hizo estando en la condición de hombre. Hebreos 5 7 al 10 lo expresa de esta manera. Hebreos 5 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, el pasaje que acabo de leer es solo para que entendamos que Cristo estuvo aquí y dice la Biblia en los días de su carne. Clamó a Dios con gran temor, con gran clamor y lágrimas. Es decir, como cualquier ser humano, como cualquier ser humano. Él no dijo, yo soy Dios, yo puedo con esto. Él dijo, aquí estoy como humano, como hombre, y no puedo con esto si no me someto a Dios, mi Padre. No puedo con esto si no dependo de Dios, mi Padre. No puedo con esto si no tengo una comunión íntima con Dios, mi Padre. Entonces, regresando a Lucas 6:12, la palabra que Lucas usa en ambas partes de la oración, orar y orando, son en esencia la misma palabra. La segunda, de hecho, deriva de la primera. Sin embargo, la Reina Valera 1960, y estuve revisando otras versiones también, en la primera parte del versículo se traduce como un infinitivo y luego nosotros lo vemos como un gerundio. Orar, infinitivo, orando, gerundio. Sin embargo, en el griego la primera palabra es un verbo aoristo de ponente medio infinitivo. No tenemos algo así en español que yo sepa, a menos que alguien me ilustre. En pocas palabras, eso sí, es una forma verbal cuyo significado es activo, es decir, Cristo estaba ejecutando la acción de orar. ¿Ok? Cristo estaba ejecutando la acción de orar, él mismo. La segunda vez que se menciona la oración, nosotros la vemos, dijimos, como un gerundio, orando, que sería una acción en progreso. Se usa principalmente para expresar acciones simultáneas o en curso, a menudo con el verbo estar. Y también puede funcionar como adverbio, esto en español o en castellano, ¿verdad? Ah, un uso común es construir las frases con el verbo estar más el gerundio para acciones continuas. Por ejemplo, estoy orando, estaba orando, estuvo orando, está orando. Porque si meto el estuvo o estuve, es pasado. Estoy orando, es un presente, pero lo estoy ejecutando en ese momento. Sin embargo, en esta frase, la palabra orando, en el griego, no se usa como verbo, sino como sustantivo. En otras palabras, la misma palabra, orar, en la primera parte del versículo, es un verbo.
e indica que la persona de la que se habla, Jesús, el sujeto, está ejecutando la acción. Pero en la segunda parte, no lo notamos en el español, pero si lo pudiéramos ver en griego, sí se nota. Esa palabra orando no está como verbo, sino como sustantivo. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, esa segunda parte que leemos y pasó la noche orando a Dios es el verbo dianuptereuo, dianuptereuo, y literalmente significa sentarse la noche entera. Y terminaríamos con la frase diciendo algo así como en la oración. Ven que es un poquito diferente de decir y pasó la noche orando a decir se sentó la noche entera en la oración, donde la oración se toma como sustantivo, como decir me senté en la silla. Bueno, pues Jesús se sentó la noche entera en la oración. Y mis hermanos, ese le da un significado totalmente diferente, al menos para mí, de lo que significa orar de la manera como lo hacía Jesús. Y ojalá pueda aprender a orar de esa manera, aunque sea un poquito. Lo que leemos como en nuestro idioma como una reiteración de parte de Lucas, se fue a orar y pasó la noche orando, sería algo común entre los escritores judíos, pero resulta que la mayoría de los eruditos concuerdan en que Lucas era griego y no judío, originario probablemente de Antioquía, en Siria, y que su habilidad y alto nivel en el idioma griego sugieren que esa era su lengua materna, aparte de que Lucas era un hombre culto, educado. Recordemos que Lucas era médico. Dicho esto, volvamos al pasaje. Jesús se fue al monte a orar. Eso describe la acción que iba a realizar y sentarse toda la noche entera en la oración. Nos dice el grado de importancia que le daba a esa oración. Repito, Jesús se fue al monte a orar. Esa frase nos describe la acción, pero la otra, sentarse toda la noche en la oración. El griego dice en el Dios, sería a Dios, nos revela el grado de importancia que tenía para Jesús esa oración. Y aunque hay otros pasajes en los cuales se describe a Jesús orando por la noche, solo en Lucas 6:12 se expresa que lo hizo durante toda la noche. Es decir, su grado de concentración era tal que se sentó toda la noche en la oración. El objeto de su atención era la oración y no solamente orar, sino las razones por las cuales estaba orando. Y como vamos a ver más adelante, las personas por las cuales él estaba orando. Recordemos, ¿qué pasa en el versículo 13? Llama a sus discípulos. O sea que pasó toda la noche concentrado en la oración para pedir a Dios sabiduría para llamar de entre sus discípulos a los 12. Y lo hizo antes de escogerlos. Y eso es muy importante, porque generalmente nosotros tomamos una decisión y luego pedimos a Dios y a los hermanos, bueno, pedimos primero a los hermanos que oren por nosotros porque ya hicimos tal cosa.
que oren por una situación, pero es que resulta que la situación la creamos nosotros porque tomamos una decisión antes de orar, en lugar de orar antes de tomar la decisión. Y entonces en aquellos días, verso 12, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ya sabemos que lo que dice es, y se sentó la noche entera en la oración a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles y da sus nombres, incluyendo a Judas, el que llegó a ser el traidor. Ah, perdónenme, eh, accidentalmente, cerré la página. Voy a volver a compartir. Reinstalé todo, como les dije, y todavía estoy luchando con algunas de las características de los programas. Muy bien. Entonces el pasaje nos dice que cuando era de día, algunas traducciones dicen y al amanecer, llamó a sus discípulos y a todos los que estaban ahí, y aunque no dice cuántos eran en ese momento, eran más de 12 porque dice que de entre ellos, de entre sus discípulos, escogió a los 12 a los cuales también llamó apóstoles, que quiere decir enviados o más propiamente dicho, emisarios. Ahora, ¿qué es un emisario? Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, es alguien a quien se envía a indagar lo que se desea saber, para comunicar a alguien algo o para concertarse en secreto con tercero o terceras personas. Entonces, es un enviado con una misión particular en nombre del que lo envía. Ahora, ¿por qué era tan importante para Jesús orar de manera tan específica y por tantas horas para llamar a 12 personas? Ya habían estado con él un buen tiempo, tenía muchos discípulos y necesitaba escoger a 12. Y creo que Jesús no solo oró al Padre pidiendo sabiduría para escoger a los 12 apóstoles, sino que una vez tomada su decisión, oró por cada uno de ellos en particular. Dejaría en sus manos la misión de predicar primero a las ovejas perdidas de Israel y luego, antes de regresar a su trono celestial, predicar por todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Mateo 28, ¿verdad? La gran comisión. Jesús sabía que serían perseguidos, torturados y asesinados después de que él se fuera y tenía que prepararlos para tal, para que obtuvieran un grado de convicción tal que pudieran llegar hasta el sacrificio de sus vidas. Es triste cuando hablamos de la muerte de alguien, y para mí es más triste cuando hablamos de la muerte de un siervo de Dios que muere por causa de su fe. Y estos hombres estaban preparados para morir por causa de su fe. Sabe que hoy día también hay hombres, hoy, tiempo presente, que están preparados para morir por causa de su fe, que están siendo perseguidos. Vean la ventana 1040. Esos países terminados en Stan, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Afganistán, todos esos y otros más por otras partes
en donde, especialmente en el mundo musulmán, ser cristiano es un delito. Y dependiendo de la secta musulmana, es un delito digno de muerte. Y hay hombres que están yendo con sus familias a esos países a sembrar la semilla del Evangelio. Saben que están arriesgando su vida y la de los suyos, pero están yendo. Como decía Alexis ahora, qué privilegiados somos de vivir aquí en Costa Rica. Yo no sé cómo es en México. Nunca he predicado en México. A pesar de que he viajado varias veces al Distrito Federal, ha sido por motivos de mi trabajo secular, pero nunca he tenido la oportunidad de hacer obra misionera o trabajar en México. No sé si en todas las partes es igual, tampoco en Guatemala. Sin embargo, lo he hecho en Cuba. Y en Cuba hay que tener cuidado. Aunque no me he sentido perseguido. Y allí tenemos a Josué, que es cubano, llegó hace poco a Costa Rica, hace un año o menos, y yo nunca me sentí perseguido en Cuba, pero no es que no haya persecución. Les he contado de don Osvaldo Galá, que cuando era joven, un muchacho joven como de la de Josué, fue a la cárcel y su delito era ser un pastor evangélico. Ese fue su delito. Si creemos que en Costa Rica no hay persecución, nos equivocamos. No es tan cruda, no es tan terrible, no es tan dolorosa como en ciertos países musulmanes o comunistas o en otras regiones del mundo. Pero aquí también hay cierta persecución. Y me imagino que allá donde está David también, me imagino que donde está Pablo también. Pero entonces los preparó para que murieran por la fe, pero sería solo por eso que oró tanto por ellos. Yo creo que hay más razones por las que Jesús oró por estos hombres tan fervientemente, tan concentradamente y tan extensamente. Y una de esas razones es que a ellos les daría una autoridad que no tendrían otros. ¿Sabe? Hoy día hay quienes se autonombran apóstoles y hay quienes dicen que pueden echar fuera demonios y que pueden extender su mano y sanar personas, pero sabe que de entre esa multitud de discípulos, solo a 12 Jesús les dio esa autoridad. Y vamos a ver cómo fue. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. ¿A quiénes? A los 12 discípulos, a sus 12 discípulos, no a cualquiera. También los llamó para que estuviesen con él y prepararlos para enviarlos a predicar. Marcos 3:13 al 15. Después subió al monte y llamó así, o sea, hacia él, a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿A cuántos? A 12, no más, y a ningún otro después de ellos. Entonces, en estos pasajes hay varios principios que tenemos que revisar para, para entender un poquito mejor el tema y también para crecer espiritualmente.
Uno, tenemos que entender que solo a los 12 apóstoles se les dio la autoridad para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, hacer milagros. Dos, que esos milagros se realizarían solamente entre el pueblo judío y no entre los gentiles, ni siquiera entre los samaritanos, y que lo que los mandó a predicar fue el evangelio del reino. Y eso lo dice la Biblia de forma expresa. Vamos a Mateo 10, versos 5 al 8. Así que cuando alguien les aparezca por ahí diciendo que es un apóstol, que tiene autoridad apostólica, puede decirle mentiroso en la cara y puede decirle que el hermano Eric le dijo que le dijera mentiroso y le puede dar mis datos para que me llamen. ¿Por qué? Porque están falseando la palabra de Dios y engañando al pueblo de Dios o queriendo engañarlo. Mateo 10 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles, nosotros, no vayáis. Y en ciudades samaritanos, no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así o más claro, a nadie más después de ahí se le dio esa autoridad, salvo el apóstol Pablo. A nadie más. Y dejo para el final la razón por la cual Jesús, la razón para mí más importante, por la cual Jesús oró por sus 12 discípulos, bueno, sí, por esos 12 hombres a los que escogería, y creo que eso nos afecta a nosotros también, aunque no seamos apóstoles. Los llamó para estar con él. Los llamó para estar con él. Vamos a ver. Otra vez volví a Marcos 13:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar, etcétera, etcétera. Pero en el orden, primero tenían que estar con él, con Jesús, llenarse de Cristo. Ah, ¿cómo lo puedo decir? Conformarse a su imagen. Tenían que ser impactados directamente por Cristo de una manera especial. Para eso tenían que estar con Él. Una vez que tenían eso, los envió a predicar, les dio autoridad, etcétera, etcétera. Pero primero tenían que estar con Él. Dice Romanos 3 13 y 14. Andemos como de día. Romanos 13 13 y 14. Romanos 13 13 y 14. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mis hermanos, si no estamos con Jesús en una comunión íntima, nunca podremos madurar lo suficiente para reflejarlo a Él en nuestra vida, de tal forma que otros puedan verlo. Necesitamos llenarnos de Cristo, vestirnos de Cristo,
para que Dios pueda conformarnos a la imagen de su Hijo amado. Colosenses 3, 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, que es amabilidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto aplica para nosotros, porque si peleamos entre nosotros, ¿qué pensarán los inconversos de nosotros? Si nos comportamos con los mismos estándares que los inconversos, ¿qué testimonio les vamos a dar? Si no mostramos el amor de Cristo a los de adentro y a los de afuera, es decir, a los hermanos en Cristo y a los que aún no conocen a Cristo, ¿cómo podremos hablar de salvación y vida eterna a los que aún no han creído en Jesús como único y suficiente Salvador personal? Y ya para terminar, que algunos se me está durmiendo, vamos con las conclusiones. Jesús buscó sabiduría y dirección de Dios en la oración. En aquellos días se fue al monte a orar y ya vimos, se sentó la noche entera en la oración a Dios. Pasó la noche orando. Dio ejemplo de dependencia y obediencia a Dios. Como hijo, como hijo de Dios, Jesús demostró su completa dependencia al estar en la presencia y el poder del Padre. La oración nocturna fue un acto de sumisión y humildad, reconociendo que incluso él necesitaba la dirección divina para la tarea que tenía por delante. Vuelvo a Hebreos 5, 8, 9. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, este pasaje no sugiere que Jesús fuera desobediente o imperfecto, sino que pasó, digámoslo así, de un conocimiento teórico de la obediencia a una demostración práctica como hombre, en las fuerzas de un hombre, no en las de Dios. Me explico. Él no como Dios, sino como hombre, se sujetó a Dios para poder ser perfecto y perfeccionado, especialmente en las dificultades y el sufrimiento que soportó. Y al ser perfeccionado se convirtió en la fuente de la salvación eterna a todos los que le obedecen. Su sacrificio, una vez y para siempre, es superior a los sacrificios repetidos de los sacerdotes humanos, quienes tenían que interceder primero por sí mismos antes que por el pueblo. La oración debe ser nuestra primera opción antes de tomar decisiones, especialmente si son trascendentales o importantes, aunque yo diría en cualquier decisión. El acto de pasar toda la noche orando es un poderoso ejemplo para nosotros de cómo abordar decisiones importantes en la vida. Nos enseña a buscar la comunión con Dios y a encomendarle nuestros planes y decisiones sin importar el desafío que tengamos por delante. Hermanos, no tomemos decisiones sin consultarle a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cuando no tomamos a Dios en cuenta, estamos actuando como necios. Y por eso algunas cosas no nos salen como queremos, sino como tienen que salir. ¿Me explico? Pero si le consultamos a Dios, las cosas van a salir como queremos. ¿Por qué? Porque queremos que salgan según la voluntad de Dios y no según nuestra voluntad. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar aquí la transmisión por Facebook. Ah, no pude fijarme hoy, no pude ver si había hermanos conectados a través del Facebook. Sin embargo, sé que hay hermanos que los ven en forma diferida, entonces
Desde ya mis saludos y mis bendiciones para todos ustedes. Ojalá que esta reflexión nos sirva para crecer espiritualmente y para desarrollar una mejor disciplina de oración. Terminamos acá la transmisión en vivo. Bien. Y vamos a terminar aquí la grabación.